Bien, está con nosotros la directora de Imacén, amiga de esta casa, estupenda y lúcida analista política, Giovanna Peñaflor. Bienvenida al programa, Giovanna. Gracias, Oscar, por la invitación. Según la última encuesta del IPE, el 83% del país quiere nuevas elecciones. El problema es que deberían realizarse, como hablamos ahorita con el ministro de Justicia, y él, claro, no podía responder sobre eso, pero deberían darse con nuevas reglas, pero parece que no llegamos, Giovanna. Bueno, porque hay que ver también qué han venido haciendo pues las instituciones, ¿no? El tema de la reforma política no es que se haya planteado porque salió Pedro Castillo hace unos días, eso se venía hablando, y es más, cuando uno comienza a indagar de qué reforma política está hablando en el Congreso, lo que se ve es la posibilidad de la reelección de los congresistas actuales, que puedan volver a ser candidatos. O sea, tampoco estamos hablando de una reforma política, sino de acomodos para ver cómo se plantean las próximas elecciones. Entonces, la verdad que también uno podría preguntarse, ¿es este Congreso el que puede ver una reforma política? Son estos personajes, muchos de los cuales han negociado, se han acomodado con el gobierno de Pedro Castillo para que durara más de la cuenta. Entonces, en ese sentido, la verdad que empujar para que sea el 2024 y haya más tiempo, tampoco garantiza nada, ¿no? Es más, la actitud que hemos visto en el Congreso en estos días para mí es absolutamente incomprensible. Es como si su casa se estuviera incendiando y ellos decidieran deliberar primero, ¿no? ¿Qué van a hacer? Medir el ancho de la manguera, a ver si la caída del agua es la adecuada, y después de todo eso van a querer apagar el incendio en su casa, lo dudo, ¿no? Es que nunca quisieron irse, y eso lo hemos dicho varias veces. Nunca quisieron irse, pero lo que sí es sorprendente es que insistan en esa posición después de todo lo que está pasando. Exacto, y además porque en realidad la presidenta Dina Boluarte acaba de descubrir algo, ¿no es cierto? La presión de la posibilidad de su renuncia, porque resulta que si la presidenta renuncia y asume el presidente del Congreso actual o de cualquier mesa directiva que el Congreso decida tener, el lapso que tendrían para hacer una nueva elección sería de 6 meses. O sea, tendrían que hacerlo mucho más rápido de lo que dicen que pueden hacerlo los expertos, los de la OMPE, los del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, tendrían que hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de acomodos, estamos hablando de buscar cómo salimos mejor librados de esta situación, o estamos hablando de resolver la crisis en la que estamos. Hay que reconocer que el actual gobierno, la presidenta Dina Boluarte, y con esto quiero dejar también bien claro, ¿no? La responsabilidad mayor le corresponde a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo ya fue, y como lo hemos dicho varias veces, ni con él empiezan los problemas en el país, ni con su salida termina. Así es. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta... Contrariamente a lo que tanto ha repetido la DBA, ¿no es cierto? Claro. Que si hay algunos televidentes que son de la DBA, que con todo respeto, pero así se les conoce, esto además los bautizó nada menos que Juan Carlos Tafur, por si acaso, pero que decían, bueno, que se vaya Castillo. Y nosotros decíamos, pero ¿están seguros que con eso se acaban los problemas? No se acaban. No se acaban, pero digamos podría ser el inicio de que se terminara, pero allí vienen pues los errores. Viene el error de la actual presidenta, que primero dice que va a terminar hasta el 2026, y además que uno podría entenderlo si es que se hubiera visto sorprendida, pero ya veníamos hablando de que... Claro, el edificio ya se estaba cayendo hace rato. Hace rato ya estaba ella conversada y ya sabía que iba a tener que tomar decisiones, entonces sorprendida tampoco, ¿no es cierto? Y sin embargo actúa sin haber hecho un plan, una estrategia mínima. Luego viene el tema del 2024, luego viene el retroceso al 2023, luego vienen los congresistas a discutir la del 2023 sin señalar de una vez por todas y dar una señal clara de que adelanto elecciones va a haber, y va a haber además porque la gente lo quiere y lo demanda, y porque la gente no aguanta más. Ahora, que eso vaya a solucionar todo, tampoco. Pero hay que, cuando hay una presión, ¿no es cierto? Cuando hay una bomba por estallar, hay que bajar la presión. Y lo que va a bajar la presión es el anuncio de elecciones. Exacto. La solución de los problemas del país, eso va a tomar muchísimo más. Eso, ojalá que los resultados de la próxima elección sean mejores. No, estamos totalmente de acuerdo. A mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es?
ok, corremos, la gente grita, efectivamente, ahí está el 83%, antes era además 87%, se vienen las elecciones inmediatamente y como las reglas son las mismas, vamos a replicar, va a ser la misma película con diferentes actores, pero es la misma película, el mismo inicio, desenlace y final. Y por ejemplo, y es lo que la gente no entiende, que si hoy tuvimos un Castillo con 11% en la primera vuelta, que se hizo 18 con el voto nulo, pero era 1 de cada 10 peruanos votó por él y se hizo presidente, perfectamente un Antauro Malva podría, si es que se le permite, por cierto, postular, podría tener 11% y también repetir la escena. Pero, Oscar, yo te digo, ¿de qué sirvió la consulta popular de Martín Vizcarra? De nada. De nada. ¿Qué cosa hizo durante ese tiempo? Pues, era bueno, por eso, pero ¿qué hizo durante ese tiempo donde se sentó con las miras de acabar el mandato de Pedro Pablo Kuczynski y que incluso cerrar el Congreso? No hizo nada, no se avanzó nada. Entonces, realmente ahora, en medio de esta situación, decir que es que la gente tendría que aguantar para que esperar que esta clase política que no ha hecho nada desde que se presentó el enfrentamiento entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y pongo ese inicio para no irme al comienzo de la historia del Perú, sí. ¿No es cierto? Entonces, que no ha hecho nada en ese lapso de tiempo, ¿por qué habría de hacer algo distinto? Entonces, ok, yo creo que definitivamente es necesario las elecciones generales porque un presidente, para poder hacer algo, tiene que tener una bancada. Tiene que tener algo y no ser como Dina Boluarte, ¿no es cierto? Alguien que no tenía ni bancada. Es huérfana absoluta. Exacto. Porque por lo menos Castillo tenía de sus 37 iniciales, y lo dijimos, tenía 15, que es con los que cayó, con los 15, que además hacen líos. Pero ella no tiene a nadie. Exacto. Fue expulsada del partido, no tiene a nadie, es absolutamente huérfana. Y cualquiera de los congresistas que asumiera, ¿no es cierto?, este gobierno de transición, si es que ella no resiste o no puede manejar el país en el tiempo que venga, va a ser lo mismo. Entonces necesitamos pasar a una nueva etapa. Ahora, yo creo que también hay que tener en cuenta que hay otras consideraciones más allá de la reforma política. Pedro Castillo llega al poder porque el sur del país, en un contexto de pandemia, donde el ausentismo fue mayor en Lima y en el norte, agarró un peso mayor. Eso no se va a repetir. Creo que también hay que tratar de evitar ese tema de la idea de que Antauro Humala... el menú político que tenemos es sí, fatal, pero ¿no? allí, pena, ¿no? ya bueno, pero allí es parte también... O sea, porque si tienes un mal menú, que los peruanos que sabemos de menú, si tienes un mal menú, pues vas a comer mal. Efectivamente, pero allí es donde otra vez pues la derecha tendrá que pensar varias cosas, ¿no? Primero, va a volver a apostar por una candidatura como la de Keiko Fujimori, porque si apuesta, entonces se echan ellos mismos, se entierran, ¿no es cierto? En segundo lugar, van a ir separados, o sea, no necesitas una reforma política para que haya una especie de primarias abiertas entre el tema de la derecha, eso es una cuestión de voluntad política. Si lo hacen, les irá mejor. Además, yo quisiera señalar, yo creo que este momento es el único que tiene más bien la derecha para que el próximo presidente esté del centro a la derecha. Exacto. Si pierden esta oportunidad a través de lo que hacen con el Congreso, bueno, después que vayan a llorar a otra parte. Claro, y si siguen creyendo, estuve en una exposición que hizo el colega Juan Carlos Tafur y presentó una foto muy buena con 25 precandidatos de la derecha. Y claro, lo que dijo es, con estos 25 precandidatos, todos quieren ser presidentes, o sea, otro Castillo podría venir. Te agradezco mucho, nos gana el tiempo, pero creo que las reflexiones que has dado son, como siempre, muy atinadas. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Feliz Navidad. Felices fiestas.